Seguimos en Visión 7 Internacional y en nuestro segundo bloque vamos a tratar lo que le habíamos anticipado, el tema del encuentro en La Habana, Cuba, entre el Papa Francisco y el patriarca ruso Kirill. Y estamos con el doctor Fortunato Malimachi. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo Gracias. está usted? Investigador del CONICET, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Y veníamos hablando en el bloque anterior, ya estabas por acá, Fortunato. Ya estaba escuchado el bloque anterior y quería hablar. Ya quería meterte en eso. Y hablábamos de la crisis europea, esta crisis internacional y política en muchos sentidos. ¿Tiene que ver este encuentro con esa crisis? ¿Hay algún Yo creo tipo de que vínculo? tiene muchísimo que ver, primero porque esa Europa está yendo muy a la derecha, una Europa que está dejando de ir a sus raíces, ese documento lo dice, volver a las raíces cristianas, que es cierto humanismo cristiano que parte de decir toda persona tiene derechos. La Europa va creciendo, esa idea de no solo el ajuste económico, la xenofobia, la furia antiislámica en algunos, antisemita en otros, y esto me parece que hace crecer a los grupos religiosos. No por algo Habermas, un gran filósofo alemán, habla de la sociedad post-secularizada. Es decir, ya no se puede pensar nuestras sociedades, dice Habermas, en este conflicto ideológico de xenofobia, sin la participación de los grupos religiosos. Ojo, esto es interesante, pero hay que saber que los grupos religiosos no llegan solo con un humanismo, sino que también vienen con sus concepciones particulares, a veces sobre el aborto, el matrimonio homosexual, ciertas concepciones que tienen sobre la vida. Entonces, en ese sentido me pareció muy interesante ver esta propuesta de encuentro. Es el encuentro, hay que ver acá todos los detalles, ¿no? Del obispo de Roma y del patriarca de Moscú y de todas las Rusias. Digo esto porque es una manera de volver a dialogar sobre este tema, evitando aquellos puntos de conflicto. Ahora, como todo encuentro entre dos grandes líderes religiosos, y los dos lo dicen en el documento, es también un encuentro político. Entonces uno empieza. La diplomacia cubana se ganó un premio de oro, se ganó una guirnalda. Lo acaba de decir el Papa, se lo dice, gracias a ustedes. Te quería preguntar, Malimachi, porque sabemos que todo esto está lleno de símbolos. Así es. El hecho de que haya sido un papa latinoamericano en un país latinoamericano y que justamente el patriarca se haya negado hasta hoy, porque no es el primer papa que lo intenta. No, al contrario, tío. Veríamos por qué no, por las dificultades. Un papa polaco era imposible. Por cierta tradición de conflicto entre la Polonia católica, la Polonia anticomunista y lo que significa el patriarcado y la ortodoxia. El Papa alemán quiso también, pero le costaba más por un problema más de fondo. Él iba a ser... Además, el patriarca no quería que fuera a Europa. Por eso, no quería que fuera en Europa. El jueves, el Granma titula página entera. Llega Kirill, el gran líder de la Iglesia Ortodoxa, patriarca de Moscú, y abajo, bibliografía oficial. Me llamó la palabra oficial, pero la dejo ahí. Sí. Y en el cual toda la diplomacia cubana presta a un no lugar. ¿Ustedes se acuerdan cuando un antropólogo decía que los aeropuertos eran un no lugar? Sí. Bueno, acá no era un no lugar, es La Habana, pero es la idea de un lugar en el cual los dos puedan coincidir. Es interesantísimo cómo se preparó, los días que iban a estar cada uno, el momento que uno llegaba, que el otro iba a estar. Eso es interesante porque muestra la cooperación de la diplomacia cubana, los amplios lazos que tiene con la diplomacia vaticana y los amplios lazos que tiene con la diplomacia del patriarcado y con Rusia. Que bueno, que muestra un país que ha decidido también jugar ese nivel y aceptar que dos grandes líderes religiosos se encuentran en la nueva Cuba. Se dice, esta relación necesita un nuevo comienzo, se dijo, de este encuentro. ¿Qué implica esa nueva relación, este momento político y hacia dónde apunta esa Como lo dije desde el primer día que vinimos a hablar acá del Papa o del Papado, ustedes recuerden que hay que tener una mirada política central, pero hay que tener también una mirada religiosa, y una mirada socio-religiosa internacional en los conflictos que hay. La política está clarísimo sobre el lugar elegido, la preparación, una isla encrucijada, los dos dijeron. Es el encuentro también sobre el patriarca de Moscú, que como se sabe
tiene vínculos muy estrechos con el actual gobierno ruso. Interesantísimo también eso, cómo se transformó la vieja cultura comunista en una nueva cultura ahora en la cual el patriarca tiene un rol central, especial. Insisto, esto hay que tenerlo presente como cambios profundos, culturales que está habiendo en la Europa. Por el otro lado, el Papa, el obispo de Roma, que se presenta como tal, también interesado, si hay un Papa político en las últimas décadas, es Bergoglio, es Francisco, que busca ampliar su mirada y sobre el mundo cristiano, en esta idea que él tiene que, yendo desde arriba y hacia el mundo cristiano, va a ampliar la credibilidad por abajo de sus fieles. Es una discusión esa, habrá que ver si se da, pero por arriba tiene esta enorme posibilidad, nunca se había dado, y entonces me parece que hay esa parte. Ahora, esa parte se puede hacer también hoy porque hay intereses comunes. El Papa se vio ya, Papa Francisco, vamos a hablar ahora, el Papa Francisco se vio 2 veces con Putin. Cuando iba a hacer la embajada, la invasión a Siria, fue el primero que salió a decir que no. ¿Qué hay detrás? Y es todo el exterminio, algunos hablan de genocidio, de los grupos cristianos que está habiendo en Oriente Medio. Y ahí también me parece la política juega y mucho, porque así como uno puede decir que Kirill es el vocero de Putin, o Putin el vocero de Kirill, ahí roles intercambiables. Los roles intercambiables, importantísimo para analizar lo religioso en el siglo XXI. Creo que hay un intento muy fuerte, interesante. Yo escuché anoche y esta mañana radios, prensa internacional, hablaron del terrorismo islámico. No. Sí, este fue un fuerte acuerdo de los dos. No se va a mencionar, no solo no se menciona el terrorismo islámico, sino que se dice que todos los creyentes, los cristianos y todos aquellos que crean en su propio Dios están llamados a luchar por la paz, a luchar en contra del terrorismo y a buscar una solución pacífica. Y eso también me parece muy importante. Ecuménico, ¿no? Muy sí, ecuménico. digo, no, pero me muestra, digo, siguiendo la idea, son los líderes religiosos que hablan de no asesinar a las poblaciones, cuando ustedes saben la política de Estados Unidos, la política también de Francia, que recién la mencionaban, y las políticas de los grandes grupos de poder, que muchas veces les interesa solo los intereses económicos en esa zona. Que sean otra vez estos líderes religiosos los que se presentan. Ahora, al presentarse, hay que saber que ellos después quieren ser también partícipes. Telma y Fortunato, le comentamos al público que lo que estamos viendo, la imagen que tenemos es justamente de la visita del Papa en vivo. Son imágenes en vivo que estamos recibiendo desde México. En México. Parte de la ceremonia, la recorrida, estamos viendo ahí el Papa Francisco y con el presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Así, sigamos la charla simplemente claro, yo quería comentar, te quería preguntar, Fortunato, porque hubo del encuentro tan importante, hubo un documento también muy importante con 30 o 32 puntos. Y hay uno que a mí me llamó mucho la atención y te quería preguntar sobre eso, es el subrayado sobre el tema en contra del aborto, en contra del matrimonio gay y a favor de la familia. Me pareció que las últimas últimas declaraciones del Papa Francisco no iban tan en ese sentido. Pero he aquí, estas declaraciones, este es un documento, como todo documento, es una negociación, son más declaraciones a veces del patriarcado de Moscú, aún del propio presidente Putin, sobre esta idea de que, bueno, el matrimonio lamentamos que otras formas de convivencia se equiparen con esta unión, y la visión de la paternidad y la maternidad como espacio como de especial vocación del hombre y la mujer. Pero más sigue, unos millones de bebés están privados de la propia posibilidad de aparecer la luz, la sangre de los niños no nacidos pide a gritos a Dios que haga justicia. Bueno, esto muestra, cuando digo que los acuerdos son políticos y religiosos, o al revés, que los líderes religiosos se encuentran, pero también hacen sus propias propuestas sobre lo que creen la presencia social en estas sociedades. En esto fue fuerte. Aparte, la idea del respeto a las tradiciones nacionales. Esta también habrá sido pedida por el patriarca de Moscú. Ustedes saben que las iglesias ortodoxas tienen fuerte presencia
en cada Estado-nación. Seguramente lo de Ucrania también. Bueno, y la otra que estaba, te decía al principio, así como está Irak y Siria, es Ucrania, por las dificultades que hubo en Ucrania entre grupos católicos, que cuando estaba Juan Pablo II y se desmoronaba la ex Unión Soviética, creían que era el momento de presentar ellos su propia iglesia. Acá la idea es interesante, dice, respetamos cómo se están constituidas las iglesias y no queremos sacarle a ninguna iglesia ningún pedazo de sus fieles, en contra del proselitismo. Esto es interesante. Ahora acá, no se olviden que el que hace proselitismo es el mundo evangélico protestante, que está dando vuelta por ahí, da vuelta por el Asia, da vuelta por la China, da vuelta por Corea. O sea, cuando dicen esto es un encuentro fuerte otra vez entre el obispo de Roma, que ya estuvo con el patriarca de Constantinopla, está ahora con el patriarca de Moscú, pues buscando ahí lograr una postura de unidad de los grupos cristianos, que es una vieja anhelo, pero que bueno, que hasta ahora no se había podido dar, y abre la puerta. Esto es abrir la puerta. Dependerá después de la política, del contexto y de cada uno de esos grupos hasta dónde se puede avanzar. ¿Te imaginas, Fortunato, que estas dos iglesias y estos dos líderes seguirán trabajando en conjunto, seguirán haciendo manifestaciones políticas? Creo que sí, sobre estos temas. Sí. El mundo del Oriente es un mundo que históricamente estuvo bajo el patriarca de Constantinopla, de Estambul, hoy sin peso. El que tiene peso hoy es el patriarca de Moscú, porque la que tiene peso es Rusia. Es así, digo, sin juicio de valor hacia nadie. No es ni siquiera por la cantidad de fieles, porque por la eso. cantidad de fieles no es mucha. No es mucha, son 150, 200 millones, pero me parece que es eso. En ese sentido hay intereses comunes. Defender y evitar que se sigan masacrando cristianos, creo que es un suma. E insisto, el patriarcado ese, los grupos ortodoxos, yo cuando estuve en Jerusalén, me llamó la atención y sobre todo la devoción mariana. Fíjese que al final hay dos frases sobre la Virgen María. La gente cree que es solo católico. No, los grupos ortodoxos tienen amplia devoción sobre María. Hoy miles y miles de peregrinos que llegan a Jerusalén van a la iglesia de la Dormición, en su mayoría vienen de Rusia. Es decir, ahí hay algo de defensa. Ustedes saben que eso también es un conflicto con el Estado de Israel, que cree que debajo de la Dormición justamente está la tumba de David. Para ver ustedes cómo lo religioso, lo político, lo cultural está tan presente, me parece que ahí hay intereses en común y bueno, y después dependerá de los intereses que estén ahí. El que le queda a Francisco, que también, y vendré algún día cuando nos toque, es la China. ¿Estuviste en China? Estuve en China, fui... Pero y veo también de los dos lados el interés que hay de tratar de llegar a algún tipo de acuerdo entre el obispo de Roma y el gobierno chino, lo cual mostrando el nivel político que tiene el actual Papa, de pensar que desde ahí él va a lograr mayor credibilidad en el mundo católico y esos fieles católicos seguirán o se reproducirán. Es una apuesta. Habrá que ver si la logra, ¿no? Es interesante en este viaje, en este documento que se nombra específicamente, como decías vos, a Siria, a Irak, que digamos que son esos dos lugares donde Estados Unidos ha prácticamente llevado a la desintegración, incluso hasta territorial. El tema de Ucrania y también el norte de África. Sí. El norte de África en ese juego, ¿qué papel? Y porque el norte de África... Una vez que los Estados Unidos desmembró a Libia, Egipto está en una zona ahí de situación difícil, y la franja debajo del Sahara, que es la gran franja de presencia islámica, bueno, es un tema de honda preocupación, insisto, para muchísimos grupos cristianos que en este momento o son atacados o forman parte de esos millones que llegan a Europa. Cuando uno ve, vuelvo al tema, que la Unión Europea decide, no queremos más inmigrantes, que se queden todos en Turquía, uno dice, y ellos dos lo reclaman acá, han perdido la tradición cristiana de solidaridad que debe tener Europa. Esa frasecita, que puede parecer para algunos, bueno, quieren retomar, no, es la idea de decir, si esa Europa cierra hoy sus fronteras, deja de ser la Europa, no solo para nosotros de la Revolución Francesa,
para otros dirán de ese humanismo que surgió ahí, que hoy dice basta, que se mueran, que se queden, pero que se hundan en el que se hundan en el Mediterráneo o en este caso en Turquía. Me parece donde dice la civilización humana ha entrado en un periodo de cambios epocales. La conciencia cristiana y la responsabilidad pastoral no nos permiten que permanezcamos indiferentes. Esta es una frase puesta justamente para decir, miren, formamos parte, vamos a seguir denunciando, uno con fuerte apoyo del gobierno de Putin, el otro, el obispo de Roma, bueno, buscará su solidaridad y buscará su presencia como lo vienen haciendo los papas desde hace décadas, desde el Vaticano. Fortunato, como siempre, muchísimas gracias. No, muchas gracias y espero esta mirada volver, profunda sobre espero ver muchísimas veces y estar con ustedes dos. Bueno, esperemos gracias. que nos sigas acompañando. Rosario. Bien, interesante, ¿no? La charla respecto de este abrazo, de este gesto político, además de religioso, que intenta acortar, y qué difícil, claro está, 1000 años de distancia. El Papa Francisco se ha caracterizado en este papado por intentar acercarse a todos aquellos que incluso piensan tan diferente a él. Busca los puntos en común y trata que aquellos que son los de desacuerdo históricos no imposibiliten ese abrazo o ese gesto político. Yo les contaba el sábado pasado que en diciembre de 2014 intenta el Papa, y lo logra, firmar un documento con todos los líderes religiosos para erradicar la trata de personas antes de 2020. Es decir, busca los puntos en común, sin olvidar los conflictos que hay en el mundo, para ver si esos puntos en común logra acercar desde la diplomacia algún resultado diferente a esos conflictos. En algunos casos los viene consiguiendo. Entonces lo intenta. Reunión esta con el patriarca ruso que se hizo en el aeropuerto de La Habana, ¿no? Yo pensaba, digo, al aeropuerto, si salía mal, los dos estaban cerca de la salida, pero salió muy bien buscando esa unidad. Tenemos que hacer una nueva pausa y, por supuesto, Félix tiene otros datos, otras pistas para la incógnita. Exactamente, Rosario, pero antes tenemos algunos mensajes. Eduardo de Capital nos felicita por la excelencia del programa. Ana de Bolivia dice si podemos hablar de Bolivia. Daniel de Villa Regina y Andrea de Merlo, atención porque acertaron la incógnita. Nuevo dato de la incógnita de hoy, 0800 444 1777 4535 0709. Segundo dato de la incógnita. El primer libro de nuestro personaje de hoy, de poesía, data de 1940, obra que desarrolló mientras trabajaba en Ferrocarriles del Estado. Un año después conoció a Silvina Ocampo, Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges, con quien los unió una gran amistad. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Les recordamos, hasta las 14 estamos hoy, hasta las 2 de la tarde, media horita más en Visión 7 Internacional. Nos vamos a ir a la pausa, pero le adelantamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Taiwán estrena nuevo gobierno. Con una mujer presidenta por primera vez en su historia, la isla busca revertir la caída de su economía y los vaivenes de sus relaciones con China. Se lo contamos luego de la pausa. Ya volvemos.